Pues la semana pasada estuvimos hablando de confiar en que Dios nos va a guiar al lugar donde nos quiere. Que aunque a veces nuestra vida parece que está fuera de control, pero necesitamos enfocar y confiar en que Dios nos está guiando al lugar donde nos quiere. Y vimos como texto lo que dice en Hebreos 11:8, que Abraham por fe salió sin saber a dónde iba. Y les hablé de que en nuestra propia vida eso es lo que pasa, porque recibo a Cristo y no tengo idea dónde voy a terminar. O sea, empiezo en un camino nuevo, pero no tengo idea dónde me va a llevar. Y que eso está bien, porque al final de cuentas Él sí sabe. Él sí tiene un plan, un propósito para nuestra vida y tiene la habilidad si le dejamos llevarnos a ese lugar. Para un día estar parado en el lugar donde Dios tiene preparado para nosotros, y estando en ese lugar hay más paz, hay más gozo que puedes imaginar. Pero para llegar ahí tenemos que confiar en que no se trata de nuestros planes, nuestros propósitos. Entonces lo compartí y terminamos eso. Y durante la semana el Señor me está hablando de otras cosas, y cuando terminó dije, Señor, esto es parte 2 de la semana pasada. No lo tenía planeado, pero como dije, y digo esto mucho y pues es chistoso, pero es cierto, flojito y cooperando. Dios nos lleva donde quiere. O sea, yo compartí la semana pasada sin planes de que iba a haber segunda parte, y de repente empieza a hablarme y son varias cosas y digo, oh, qué interesante. Como que se trata un poco acerca de la semana pasada y se va desarrollando y por fin digo, Señor, esto es parte 2 de lo que hablamos la semana pasada, pero me gusta cuando pasa así. Es más bonito cuando permites que Dios te lleve a un lugar. ¿Por qué? Porque es posible anhelar algo o hasta anhelar algo que Dios te ha mostrado y luego forzarte a ocupar ese lugar, mover las cosas y estar maquinando. Bueno, puedo hacer esto y esto y esto, y te pones en un lugar incluso donde Dios te quiere, pero fuera de su tiempo, y lo hiciste tú. Y la cosa es que aunque engañas a todo el mundo, dentro de ti tú sabes que lo hiciste tú. Es más bonito cuando te llegas ahí y dices, wow, fue tan fácil. O sea, pisé por fe y de repente empezaron a abrir puertas y llegué sin esfuerzo. Eso es cuando sabes que Dios está operando a tu favor. Todo es fácil. Yo no digo que no hay mucha oposición, puede que hay. Yo no digo que no vas a ver gigantes, pero vas a decir, al final de cuentas, yo nada más obedecí y caminé y vi cómo abrían las puertas. Y es una de las maneras de que sabemos que Dios está operando a nuestro favor. No que no hay resistencia, pero que al final de cuentas lo ves y dices, fue muy fácil. Necesitaba mucha fe para hacerlo quizá, pero fue muy fácil. Y el día de hoy, como dije, es como una parte 2 de la semana pasada, pero en vez de simplemente confiar en que Dios te va a guiar al lugar donde quiere, simplemente si cooperamos, vamos a hablar acerca del tiempos
¿Y qué pasa cuando forzamos las cosas? Porque pueden ser pesadas las repercusiones de eso. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Pastor, vivimos bajo un nuevo pacto, ¿para qué estamos seguidos aquí en el antiguo? Pues dice en 1 Corintios capítulo 10 que las cosas que pasaron en aquellos tiempos fueron escritos para nosotros como ejemplos. Así que aunque yo no vivo bajo el mismo pacto que vivieron ellos, hay cosas aquí que podemos aprender y vamos a ver en este momento un evento que ocurrió en el reinado de Saúl. Un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Porque no sé de ustedes, pero yo, desafortunadamente, para ser honesto, yo creo que más que la mitad de lo que he aprendido haciendo error. Yo sé que no hay nadie aquí así, pero yo desafortunadamente aprendo muchas veces haciendo lo que no debo hacer. Ojalá que hubiera simplemente prestado atención a la palabra, a lo que escuchaba a través de los años en prédicas, pero la verdad es que la mayoría del tiempo no lo hacemos. Pero comparto con la esperanza de que alguien quizá va a aprender de otra forma. Así que vamos a ver qué nos enseña el día de hoy el rey Saúl. Recuerda que este hombre fue el primer rey de Israel. Entran en la tierra prometida Israel, de 40 años en el desierto. Anterior a eso fueron esclavos en Egipto. Y durante 480 años en la tierra prometida, Dios los está guiando a través de los jueces. Y los jueces eran gente que levantó el Señor específicamente para guiar a Israel en tiempos de crisis. Israel durante ese tiempo no tenía rey. Simplemente llegando a una crisis, se levantaba el Señor a alguien para guiar a Israel, guiaban a Israel durante poco tiempo y desaparecieron del escenario, pero Israel continuó, porque Dios tenía un plan para Israel maravillosa que rechazaron. Y el plan fue esto: quiso hacer de Israel la primera teocracia en toda la tierra. ¿Qué es una teocracia? Pues viene de la palabra griega theos, que quiere decir Dios. Una democracia es ¿qué? Demos, pueblo, y gobierno por pueblo. Pero si tienes teocracia, ¿qué significa? Gobierno bajo Dios. Dios quiso ser el rey de Israel, levantando gente para mover el pueblo en momentos de crisis. Eso fue el plan de Dios para ellos. Pero desafortunadamente Israel rechazó a Dios como su rey y dijeron: queremos rey humana, como todos los otros países. A veces no pensamos en los sentimientos de Dios. Pero ¿cómo habrá sentido Dios cuando Israel clamaba al profeta Samuel y decía: dile a Dios que queremos un rey como los otros países? Y decía Samuel: no, ya tienen rey.
No, pero queremos rey, físico, real, humano. Y decían, no, no quieres eso. Te va a cobrar impuestos para enriquecerse. Va a hacer errores, cosa que tu rey actual no hace. No quieres eso. Insistieron. Y al final de cuentas Dios dijo, ok, ¿quieres rey? Aquí está tu rey. Te vamos a dar un rey de acuerdo a todas sus esperanzas. Y eligió a Saúl, muy apuesto, muy alto. Y decían, mira, él es nuestro rey. Pero ¿sabes qué? Tenía defectos enormes de carácter ese hombre Saúl. Y no siempre le fue bien para Israel bajo su nuevo rey. Vamos a ver lo que sucede aquí. Uno de sus errores más grandes. Aquí en 1 Samuel 13, dice en verso 1, había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, su hijo, en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno, a sus tiendas. ¿Ok? Entonces tiene un grupo pequeño aquí con él. Tiene un grupo más pequeño aún con su hijo Jonatán. ¿Qué va a hacer? Una mensada es la respuesta. Y manda el resto a casa. Siguiendo las instrucciones del rey Saúl, dice verso 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. O sea, se fue y buscaba pleito. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Están enojados. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahí estaba el arca del pacto en ese momento. Así que ahí está el rey. Verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Eso eran los tanques de guerra de aquel entonces. 30,000 carros. 6,000 hombres de a caballo. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Y dónde están los valientes de Israel? Escondido debajo de la cama. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él valiente. No,
temblando. Esto no va como pensaba. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel dijo, llegó en 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Se despertaban todos los días con menos y menos y menos hombres en el ejército. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Ups. Dice, y ofreció el holocausto. ¿Qué instrucción recibió de Dios a través del profeta? Que esperara. Pero ¿qué pasa? Empieza a ver huyendo la gente. Dice, si apenas con todo el ejército podemos quizá enfrentar a los filisteos, cosa que creo que debería haber considerado antes de atacar la guarnición, pero es mi opinión personal. Pero si apenas con todo el ejército puedo enfrentarlos, ¿qué voy a hacer ahora? Porque cada día hay menos de nosotros. Y este profeta, ¿quién sabe dónde anda? Tenemos que ofrecerle holocausto al Señor antes de ir a la batalla para que nos acompañe, para que bendice lo que estamos haciendo. Pero cuando no vino, tocó lo que no le correspondió. En su temor, en su desesperación. Dice verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que vino a través del profeta de esperar, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Le costó lo que nunca imaginó. Simplemente porque no tuvo paciencia, porque vio pasando el tiempo, empezó a observar las circunstancias. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando estaba caminando sobre el agua? Todo el mundo dice, ay sí, se hundió Pedro. No, pierdan lo más importante. Él sí caminaba sobre el agua. Pero luego dice, cuando prestó atención al viento, ¿se puede ver el viento? No. Vio las olas, vio el viento, vio. Y distraído por eso se hundió. Y hacemos lo mismo a veces. Decimos que creemos por fe que el Señor va a proveer para esto, que nos está mandando aquí para hacer esto, o nos está hablando de quizá abrir nuestro changarito, lo que sea, pero
de repente decimos, wow, sí lo vamos a hacer. Y empezamos caminando sobre el agua, pero de repente a este obstáculo, a este problema, me pregunto, ¿qué habría hecho el Saúl de verso 11, 12 si pudiera hablar del Saúl de verso 3 o 4? Porque ¿cómo era el Saúl de verso 3 o 4? Vamos a subir, vamos a atacar a esos filisteos, vamos a mostrarles cosas, ya vamos a... Y luego después, es que sentí temor porque se me iba todo el ejército. ¿Qué aconsejaría el Saúl de verso 11, 12 al Saúl de verso 3 o 4? Hubiera dicho, no lo hagas, no lo hagas. He visto eso muchas veces, que gente de repente en su soberbia hacen una mensada y dices, ¿cómo es posible? ¿Qué estabas pensando en ese momento? No, pues yo pensé que... Y de repente, tiempo después, están muy arrepentidos. Así que Saúl, en su pánico, en su desesperación, en su temor en el momento, decía, ya no puedo esperar este profeta, ya voy a ofrecer este sacrificio yo. No le correspondía, pero lo hizo de todas formas. Y perdió en grande por causa de eso. Al final de cuentas, el hijo de Jonatán, de quien estuvimos leyendo, el hijo de Saúl, Jonatán, de quien estuvimos leyendo, murió al lado de su papá en una batalla en Monte Gilboa. Nunca ascendió el trono el hijo. Y el legado de Saúl se paró en ese día. Pero pudo haber sido diferente. A veces no entendemos cuánto nos cuesta la desobediencia, y en este caso, desobediencia por presión. Entra de repente una oportunidad y decimos, siento que esto es de Dios. Y parece que no se manifiesta y no se manifiesta y esperamos y no aparece y decimos, ¿qué está pasando? Y entra de repente la frustración. Nos sentimos frustrados, las cosas no van como habíamos planeado o habíamos esperado. Hablamos mucho de esto la semana pasada. ¿Pero qué va a pasar? Luego vamos con el Señor. Señor, dime qué hacer. Pero ¿sabes qué? En algunos casos ya nos ha dicho. Y o lo descartamos o simplemente queremos que el Señor lo confirma y lo reconfirma y lo reconfirma. ¿Por qué? Porque realmente no le creemos. O sea, sonaba bonito en el principio. Ay, qué bonito esto. Sí, sí lo quiero. Sí, estoy emocionado. Pero luego parece que tarda o parece que hay obstáculos. Cuidado, porque en medio de ese momento, en medio de ese tiempo, ese lapso de esperar la promesa, podemos meternos en muchos problemas.
mujeres, el hecho de que por primera vez en 5 años un hombre voltea a verte y sonríe bonito, no quiere decir que quiere pasar el resto de su vida contigo. Ay, pastor, es el hombre perfecto. No es creyente, pero en todo lo demás es perfecto, pastor. Corre, huye. He pensado que cada 6 meses debo tomar a 2 o 3 de ustedes que ya tienen su nuevo novio, sentarlos aquí y llamar a unos 12 personas que yo conozco que cayeron en eso y que nada más les testifican. Hay mucho más que puedo decir acerca de eso, pero no lo voy a decir. El problema es esto. Han pedido en el Señor a alguien así, y espero que ha sido muy específica, porque Dios es capaz de cumplir esa lista. Y luego llega alguien y tu lista tiene 46 cosas. No, pero este tiene 3 de ellos. Y como que medio cierro mis ojos, veo como otros 6. Debe ser él, tiene que ser él. No, la verdad es que estás harto de esperar y tú crees que Dios no es capaz de darte la lista completa. ¿Sí o no? ¿Amén? O ay de mí. Puedes decir cualquiera de los dos. Y lo he visto muchas veces. Y los escombros que eso deja atrás son serias, las ruinas. Pero ¿qué pasa? De repente parecía que todos sus planes, no, yo voy a llegar ahí con los filisteos y yo les voy a decir y yo les voy a mostrar que ahora hay chavo nuevo en el cuadro. Y no le fue bien. Así que paniquea y en medio de su pánico hace las cosas peor. Ay, es que siento que lo estoy perdiendo. Mejor me caso con él. No, mejor le dejas ir. Es que tengo que hacer algo. Siento que ya se está interesado en otra. Si fueras sabia y si realmente confiabas en Dios, dirías, adiós. Cuidado, porque en tu impaciencia puedes hacer cosas que tendrán repercusiones para el resto de tu vida. Pero pastor es perfecto. Bueno, no es creyente, pero además de eso es perfecto. Bueno, toma un poco demasiado, pero es perfecto.
Si quieres eso, hazlo, pero entiende que este hombre no se ha presentado en tu vida el Espíritu de Dios. Mira, te lo digo de esta manera, lo escribí y dije, esto sí está muy bueno. Los que están seguros de la victoria esperan y esperan sin ansiedad. Lo vuelvo a decir. Los que están seguros de la victoria esperan y esperan sin ansiedad. Si estás ansioso, checa tu corazón. Es posible convencerte que estás en fe, creyendo la promesa de Dios, cuando no es así. Cuidado. Cuidado. Actuamos en vez de esperar y tratamos de resolver nuestra situación. No le fue bien para Saúl. Génesis capítulo 16. Déjame decir esto. A través de los años, yo he conocido personas que muy atrás en la cabeza tienen el concepto de que quizá Dios me retiene alguna bendición. Quizá Dios tiene un motivo escondido que no me favorece. ¿De dónde viene eso? Pues puede venir de una abuela que hizo acepción de nietos. Puede venir de personas que no fueron completamente transparentes contigo. Y imponemos ese defecto de carácter sobre Dios y pensamos, pero quizá Dios no quiere lo mejor para mí. Quizá tiene otra motivación. Quizá me está reteniendo esto. Pero ¿sabes una cosa? Quiere lo mejor para ti. La diferencia es, no siempre estamos de acuerdo con qué es lo mejor para nosotros. Ay, es que sentía que nos llevábamos muy bien ese muchacho y yo, y luego de la nada rompió conmigo. Quizá eso era la mejor cosa que te pudiera haber pasado. Aquí en Génesis 16, vemos aquí en la historia de Abraham, un momento entre
la promesa y el cumplimiento de la promesa. Eso es el momento de peligro. Dios había en capítulo 12 hecho promesas a Abraham. Luego los confirmó en capítulo 15. Ahora llegamos a capítulo 16. Y todavía están esperando la promesa. Y dice aquí en verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pues nada ha cambiado. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Ahora, ¿qué pasó aquí? Yo no sé, pero podemos adivinar algunas cosas. Será número 1 que Abraham presionó mucho a Sarai de tener hijos, pero Dios me dijo, así que pudo haber sido. O quizá cada vez que Abraham habló de la promesa con sus ojos firmemente puestos sobre Dios, ella sintió presión, aunque él no lo impuso. Pudo haber cualquiera de los dos, pero por fin ella pensando, pues todos los ojos están sobre mí, ¿y qué voy a hacer yo? Si pudiera haber tenido hijos, lo hubiera tenido hace muchos años. Entonces fabricó un plan. Mira, tienes una sola esposa y con esa esposa no puedes tener hijos, así que mira, te voy a dar otra esposa y con ella puedes tener hijos. Y dice el final de verso 2, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Dijo, ok. Y dice verso 15, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que ya entendemos dónde estaba el problema. Nunca estaba con Abraham. Y aparece Ismael. No, pues ya se resolvió el problema, ¿verdad? Ya está arreglado todo. No. ¿Sabes quién hoy en día son los descendientes de Ismael? Todo el pueblo árabe. Y hasta el día de hoy, los hijos legítimos de Abraham, los descendientes de Isaac, los judíos, están en pelea constante ¿con quién? Los descendientes de Ismael. Un enorme error. ¿Por qué? Porque trató
a Abraham de ayudarle a Dios. Obviamente, esto está tardando mucho, obviamente, Dios necesita un poco de ayuda. Obviamente esto está semidifícil, así que necesita ayuda, así que Dios tiene un problema y se lo vamos a resolver. No, su respuesta complicó el asunto mucho. Y causó problemas que ni siquiera pudo haber imaginado con su reacción. No hagas lo mismo. Déjame decirte cómo esto funciona. Cuando Dios te muestra algo, cuando no es invento tuyo, Él es capaz de cumplirla aunque parezca imposible. Pero el asunto es esto, el tiempo de eso es todo. Porque vamos a decir que yo estoy aquí en una línea de tiempo y aquí en mi futuro es cuando Dios planea que eso empieza. Entonces, arregla para que todo lo que necesito, las finanzas, la ayuda que necesito, todos los detalles para cumplir lo que ha puesto en mi corazón, se van a coincidir en cierta fecha, en cierto momento en el futuro. Y si tú lo fuerzas y llegas temprano, no va a estar ahí el dinero que necesitas, no va a estar las finanzas, la ayuda que necesitas. Y lo más probable es que te vas a desanimar y te vas a dar por vencido antes de ver la provisión de Dios. ¿Quieres eso? Imagínate, una persona, el Señor le muestra, mira, estoy pensando en una persona en este momento que no es creyente, pero imaginamos que es creyente. Es un albañil de talento ¿cómo? Fácil para ustedes. Inimaginable. Y vamos a decir que siendo creyente, Dios pone en su corazón, ¿sabes qué? Tú vas a empezar a trabajar solo. Tiene todo el talento. Así que el Señor está tardando cumplir la promesa, porque obviamente necesita ciertas herramientas y todo antes, pero está tardando mucho. Así que al final de cuentas, consigue sacar un préstamo y forzando la situación, despide de su trabajo y empieza el 1 de marzo 2020. Porque no puede esperar el tiempo de Dios. ¿Qué pasó en marzo 2020? Se soltó la pandemia, ¿verdad? Imagínate, ¿fue buen momento para abrir una empresa? No, la gente que lo hicieron perdieron todo. Oh no, pero él no pudo esperar. Es que Dios estaba tardando mucho. Y mira, pude pedir prestado y mira, lo he dicho muchas veces. El hecho de que siempre pasa. De repente llega en el correo.
Has sido seleccionado para una tarjeta de crédito. ¡Wow! Me seleccionaron. Imagínate, no, te ofrecieron grietas y dicen, extiende tus manos y te vamos a colocar. El hecho de que justo cuando tú estabas esperando empezar tu trabajo, despedirte de tu jefe y te ofrecían ese dinero, no significa nada. Cuidado, asegúrate que es Dios. Has sido seleccionado. Pues no van a poner la verdad en la carta. Has sido seleccionado para ser uno de los muchos esclavos que ha hecho muy rico esta empresa a través de los últimos 20 años. Si te dicen eso en la carta, lo tiras. Así que no lo ponen así. No. De las multitudes, la luz de Dios te ha iluminado y nos ha mostrado que tú eres la persona a quien debemos ofrecer esta tremenda oportunidad. Pero hay gente que cae. El hecho de que alguien dice, mira, te vamos a prestar esto, y viene en pagos fáciles de 1,999 pesos semanales por los siguientes 44 años. Ay, ¿a dónde firmo? Esto debe ser Dios. No. Cuidado. Pero hay gente que llega a esa conclusión. Ay, es que yo estaba esperando esto. No, piensa bien. Siempre estás necesitado de dinero. El hecho de que esto apareció no quiere decir que Dios está diciendo, aquí es lo que tú has esperado. Sí, tú puedes maquinar en tu cabeza cómo puede salir todo esto bien, pero cuidado. Así que Abraham, entre la promesa y el cumplimiento, se presentó una oportunidad y dijo, me suena bien. Seguramente Dios necesita ayuda. No, Dios estaba esperando hasta que sea imposible lo que iba a hacer. Y ellos vieron pasar los años y dijeron, no, hay que hacer algo ya. No, Dios no necesita hacer nada ya. Veo que esta prédica va para 2 semanas. Ok. Lucas capítulo 4. No digo que voy a estar predicando 2 semanas. O sea, este domingo, próximo domingo. Lucas 4. En Lucas capítulo 4, Jesús está llevado por el Espíritu Santo al desierto. Está en ayuno 40 días y está tentado por el diablo. Ahora, quiero que se fijen en la tercera tentación que encontramos
a partir del verso 9. Y recuerda, estos eran tentaciones. Pudo haberse rendido. De otra forma, no son tentaciones. Así que, aquí en verso 9 dice que Satanás le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dijo: mira, tú estás aquí en el pináculo, en el punto más alto del templo. Eso corresponde de una esquina de un muro muy alto en el templo de Herodes. Y dijo: mira, si tú te bajas de aquí y de repente los ángeles te cachan, todos los judíos lo van a ver y van a saber quién eres. Cuando hablas, te van a escuchar. Imagínate la batalla que estaba frente de él. En aquel momento le habían bautizado, unos pocos escucharon a Juan decir que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero ¿cuántos creyeron en él? Nadie. Dijo: no, mira, hagas esto. En las dos tentaciones anteriores, le había respondido a Satanás Jesús con escritura. Entonces esta vez Satanás dice: oh, ¿quieres escritura? Y le cita de Salmo 91 versos 11 y 12. ¿Recuerda esto? Satanás también conoce a la escritura y lo conoce mejor que tú. El problema es que no tiene revelación del significado. Eso viene del Espíritu de Dios. No tiene eso. Pero pudo sacar un versículo. Dijo: ¿quieres versículo? Te doy versículo. Le ofreció Satanás en esta tentación la corona sin la cruz. Y sí fue una tentación, dice. Al final de cuentas, lo rechazó. Me gusta la respuesta, dice verso 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que dice: es que Jesús nunca dijo que era Dios. Pues lo hizo aquí. Dice verso 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación o toda clase de tentación, hace varias semanas vimos eso aquí, se apartó de él por un tiempo. Le ofreció la corona sin la cruz. Todos te van a reconocer, ya no vas a batallar, todos te van a recibir, va a ser obvio. El enemigo te ofrece atajos. Tú sientes que Dios quiere que hagas esto. Mira, se puede hacer así y así y así. No, hay que hacer las cosas bien hechas, con integridad, con apertura, transparencia. Siempre le veo chistoso cuando escucho
de personas que dividen una iglesia y escuchas de todas las mentiras que hicieron para lograr lo que lograron, toda la forma en que torcieron la verdad, todo lo que hicieron atrás de las escenas para llevar a cabo lo que hicieron, y luego dicen, no, es que el Señor estaba conmigo y me dijo hacerlo y pues tenía que obedecer y tenía que... No. Cayeron exactamente en esta tentación. Mira, tú sientes que Dios quiere, ¿para qué vas a batallar aquí y aquí? Pasar tantos años esperando y todo lo demás. Mira, aquí hay un atajo. No hay atajos en las cosas de Dios. Tienes que seguir el plan. El problema es que, como hablamos la semana pasada, nosotros queremos controlar. Nosotros queremos sentir que no, pues, ¿qué pasa si el arca no llega donde quiero? ¿Cómo que no va a tener timón? No. Yo quiero controlar. Yo quiero manejar. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, el día que tú terminas conmigo, avísame, me voy. El día que tú... Yo no voy a forzar nada. No lo he hecho en toda mi vida. Y no voy a empezar ahora. En el principio hubo gran tentación hasta que aprendí. No, por ahí no es. He observado lo que pasa con aquellas personas. Nunca les sale bien, nunca. No puede. ¿Por qué? Porque Él espera entre la promesa y su cumplimiento. Forja en nosotros cosas que no pueden ser forjadas de ninguna otra manera. Y cuando tú tomas tu atajo, llegas a tu destino temprano, porque tú forzaste las cosas. Quizá no lo admitirás a nadie más, pero en tu corazón tú lo sabes. Y tienes que vivir con eso. Y llegas ahí al destino antes del tiempo. No hay provisión, no hay ayuda, no hay nada de lo que Dios hubiera provisto. Y llegas ahí el 1 de marzo 2020. ¡Woohoo! ¡Lo hiciste! Sí, tú lo hiciste. Ahora llegas sin el equipo necesario, sin tu ayuda, sin tus finanzas, y luego se atreven a voltearse a Dios y reclamar. No, lo hiciste tú. No dejaste que Él lo hiciera. Vamos a ponernos de pie. Digan esto conmigo, mi pastor me quiere ayudar. No se enojan conmigo. Es mi trabajo decirte la verdad. La verdad es que cada año que pasa, llevo más dolor aquí por las vidas que yo he visto que se han descarrilado. Y está llegando a ser un peso grande. Quiero lo mejor para ustedes. Quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Pero a veces digo, y no, de repente el pastor es el peor enemigo de su vida, que seguramente no me quiere ver bendecido, tiene otra motivación. No. ¿Por qué? Porque yo confío, mira, si Dios mueve a alguien de aquí o regresa a alguien aquí o de lo que sea, mi única responsabilidad es hacer aquí lo que Él me dijo hacer. Eso no es mi problema, es su problema. No soy coleccionista de personas. Si fuera así, no estaría una vez al año corriendo gente de aquí.
Pero sí me duele mucho ver lo que pasa con gente que toman sus propias decisiones y pienso, ¿cuánto de la palabra tienen? ¿Cuánto han escuchado? ¿Cuántas veces he dicho, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí en la escritura, mira lo que está escrito aquí? Y es doloroso, porque no tiene que pasar. Bueno, en la semana que entra vamos a ver más aspectos de esto. Si Dios te ha dado una promesa y no se ha cumplido, cuidado, porque el tiempo de peligro es ahí en medio. Y puede venir ataques de diferentes lugares y descarrilarte a veces de por vida. Y no queremos eso. Así que vamos a orar y así terminamos para el día de hoy. Padre, gracias. Señor, antes de conocerte caminábamos por la vida sin rumbo, sin saber qué hacer, preguntándole a la consuegra, a la vecina, al jefe, tratando de adivinar cómo avanzar. Y luego apareces tú y pones dentro de nosotros el Espíritu Santo como nuestra guía. Nos has dado la palabra de Dios y los ejemplos de la palabra. Gracias, Señor, que ya no caminamos solos. Pero, Señor, todavía tenemos libre albedrío. Eso era el regalo más bonito que entregaste a cada uno. Pero con eso a veces elegimos mal. ¿Y cómo sufrimos como resultado? Padre, enséñanos de tu palabra para que no tenemos que aprender las lecciones dolorosas que nos esperan aparte de ti. Gracias, Señor, otra vez, Señor, para tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.